Hola, bienvenido a otro episodio del podcast de esta semana. Si eres nuevo, te platico que este episodio va sobre tecnología y cómo aplicarla a nuestra vida diaria. También puedes seguirme en redes sociales como Daniel Tinajero en Instagram, Twitter, Facebook y puedes suscribirte al canal de YouTube. El día de hoy te quiero compartir sobre este dispositivo de Google que, fue anunciado en el 2016 y era una nueva forma de interactuar con el asistente de Google. Y esta bocinita inteligente, su idea principal es ayudarte con las tareas del hogar, especialmente con todo lo del hogar inteligente. Prender las luces, apagar las luces, poner el termostato, checar la temperatura, cerrar la casa, pero también puede ir un poquito más allá. En el 2018 el Google Home fue actualizado ya para tener funciones en español y comienza a llegar a otros países como México. Y bueno, la verdad es que yo lo veía con algunas reservas, como de alguna manera no estábamos tan acostumbrados a interactuar con nuestros asistentes virtuales, aunque ya los teníamos en el teléfono, Siri, el mismo asistente de Google, y era algo que sobre todo no estaban tan evolucionados que decirle recuérdame tomar café o cuéntame un chiste, pues sonaba bien para el rato, pero en el día a día creo que hasta la fecha pocos son los que utilizan el asistente virtual. Pero Google lo llevó un paso más allá y tener realmente esta bocinita, el Google Home, y está la versión más grande, está el Google Home Mini y el Google Home, pues ya lo hacía como una apuesta mucho más fuerte y mucho más seria por parte de Google. Y después vino Alexa y después vino el HomePod de Apple con Siri. Y la verdad es que estos tres en especial, hay otros, ¿no? Por ejemplo el Sonos que tiene ahí interacción. Pero estos tres en especial van compitiendo. Aunque la verdad es que en muchos sitios de internet y muchos videos de YouTube, la verdad es que posicionan como dos únicos rivales al asistente de Google y al Alexa de Amazon. Al HomePod lo van dejando un poquito atrás porque en realidad Siri no ha evolucionado como se esperaría. Yo recuerdo que desde el iOS 7 nos están diciendo que Siri va a ser más inteligente y no pasa nada, y entonces llegó el 8 y luego el iOS 9 y el 10 y ahora sí, Siri va a ser más inteligente, ahora sí vamos a ver una mejora. Y la verdad es que parece que Apple ha dejado a Siri en un segundo término. Ahorita en la beta de iOS 14 no veo yo grandes novedades en Siri, no veo algo como que me pueda ser útil en el día a día. Y la verdad es que si esta experiencia que tenemos muchos en el iPhone, en el iPad o en la misma Mac, lo llevas al HomePod y de repente le dices a Siri que te ponga una canción en inglés, pero como no entiende todavía muy bien los dos idiomas, de repente te dice no encontré Yellow Submarine de The Beatles. Entonces, o entendió otra canción que no tiene nada que ver. Y eso hace un poco amarga la experiencia de utilizar un asistente virtual. Por eso me he detenido un poco con la compra del HomePod. No digo que el HomePod sea muy buen equipo, tiene muy buenas bocinas, muy buenos micrófonos, pero de repente el decirle a Siri reproduce Yellow Submarine de The Beatles y me diga no entendí, ¿quieres que lo busque en internet? Bueno, HomePod no busca las cosas en internet, pero simplemente va a decir no entendí. Entonces me detuve. A finales del año pasado encontré una muy buena oferta del Google Home Mini. Su precio aproximado es de 999 pesos. Hablo del Google Home Mini. El Google Home grande normal está como en 3,000 pesos. Comparado con el HomePod que está en 6,500, pues sí es un ahorro. Y para probar y ver si es algo que puedo utilizar en mi día a día, pues dije, esta oferta me gusta. Me costó en ese entonces 500 pesos el Google Home Mini. Entonces dije, bueno, pues vamos a probarlo. Y lo he estado utilizando muy sorprendido. Me ha sorprendido bastante el Google Home Mini.
Y sobre todo porque no pensé utilizarlo en el día a día, se me ha hecho muy funcional esta pequeña bocinita. El sonido no es nada malo, yo pensaba un sonido más delatado y probablemente como de volumen comparándolo con un smartphone, pero no, la verdad es que suena bastante bien, suena fuerte. Claro, no es para que tengas la fiesta en casa, es un sonido fuerte para una habitación, incluso para la sala del comedor, pero si eres muy exigente al sonido, evidentemente no es la opción, pero sí para estar en la recámara, en la oficina, me parece excelente. Y bueno, pues interactúas con el asistente de Google para todo, desde que prenda, apague las luces de la casa, y lo hace de una manera muy muy rápida, que reproduzca canciones, que reproduzca incluso una estación de radio, que le pregunto ¿para qué sirve el té de romero? Y entonces me da una respuesta, porque vamos, también se apoya de toda esta parte del buscador de Google, lo cual lo hace un asistente muy completo y un dispositivo muy completo. Ahora, ya entrando en materia de las 5 razones del por qué Google Home me ha gustado, bueno, en el número 1 enlistaría el precio. Comparado con el HomePod, incluso del Google Home, el de 3,000 pesos contra 6,500, me parece abismal. Probablemente solo lo tengas en la casa, pero hay gente que le gustaría. Acá, por ejemplo, en casa queremos uno en la recámara, está otro en la cocina, otro en la sala, ¿no? Entonces, de repente, imagínate 6,500 para cada habitación, a veces es imposible, ¿no? Pero para cosas muy, muy básicas, el Google Home en costo me parece muy bien. A lo mejor de estos minis, pues para la oficina, el estudio, la cocina y la recámara, ¿no? Y a lo mejor ya el grande o el HomePod te vas para casa, pero me parece que en precio es muy muy competitivo. La segunda opción o el segundo punto por el que yo te diría que adquieras el Google Home es porque es muy sencillo de utilizar. O sea, no importa si tienes un teléfono Android o un teléfono iOS, inmediatamente que lo conectas, vas a tener que bajar la aplicación Home de Google, lo va a reconocer y en 3 pasos, así de sencillo lo configuraste, te da la bienvenida y puedes incluso crear rutinas. ¿Qué son las rutinas? Es muy parecido a los atajos que trajo Apple desde iOS 13, mejora un poquito en iOS 14. Que por cierto, ya si quieres saber cómo está esta versión de iOS 14, ya la he probado en las versiones beta. Puedes buscar el episodio, unos episodios anteriores para que bueno, sepas mis impresiones acerca de esta nueva versión para iOS. Pero bueno, te decía esta parte de que es muy sencillo de utilizar. Así es, simplemente pues lo configuras y te contaba de esta parte de las rutinas, ¿no? Tú puedes decir que al momento que le digas ok Google, buenas noches, pues realice una serie de acciones como apagar las luces, bajar el volumen, decirte a lo mejor cuál es tu agenda para el día de mañana y poner sonido ambiental, ruido, sonido de bosque, sonido de mar o alguna playlist, lo cual me parece algo muy muy funcional. Y si tienes por ejemplo el Chromecast, yo no tengo Chromecast, entonces no he probado esta parte, pero también puedes dentro de tus rutinas decir buenas noches, que te apagues las luces y te reproduzca una serie o una película en Netflix. Entonces esto está bastante bien. Igual si tienes este Chromecast, puedes decirle que te reproduzca una serie en Netflix o que te muestre fotos de tus fotos más recientes, ¿no? Y te va a mostrar de acuerdo a Google Fotos las fotos más recientes que hayas guardado. Entonces es muy sencillo de utilizar, cualquier persona lo puede utilizar, incluso en la cocina, ¿no? Que a veces tienes las manos ocupadas. Ok Google, pon un temporizador. Ok Google, dime la receta para hacer pizza, ¿no? Y entonces se va haciendo parte integral. Ahí sí, la verdad es que he utilizado más el Google Home de lo que yo pensé. Lo utilizo más que en el teléfono. En el teléfono realmente no utilizo los asistentes, pero con el Google Home es como si fuera una cuestión ya nativa, que traes ahí el chip y sabes que tienes que utilizarlo y que no te va a dejar mal, ¿no?
La tercera razón por la que yo te diría que adquieras un Google Home es que se sincroniza con todos tus dispositivos, sin importar si tienes un Android, sin importar que tengas un iPhone. Obviamente vas a tener que utilizar los servicios de Google. Por ejemplo, si tú le dices recuérdame comprar leche hoy a las 10 de la noche, te va a mandar la notificación en la aplicación de calendario de Google. Si tienes iOS, bueno, tendrás que bajar la aplicación de Google o la aplicación del asistente de Google y te va a mandar la notificación del recordatorio. Tus calendarios los gestionas a través de la aplicación de Google, o por ejemplo las fotos en el caso de si tienes Chromecast. Entonces es muy sencillo de sincronizar con tus dispositivos, pero utilizando los servicios de Google. Ahora, algo aquí con los servicios que tiene para que reproduzcas música, puedes utilizar, se puede conectar con Spotify, con Deezer y con YouTube Music. Yo he probado con los tres y la verdad es que con quien mejor se integra es con YouTube Music, evidentemente porque es un servicio de Google. Con Spotify sí te reproduce las canciones, tú le dices que te reproduzca una canción y la reproduce un artista, un género musical, un estado de ánimo. Pero pedirle una playlist en específico de las que yo he creado me ha costado trabajo y ha fallado. Pero fuera de eso, te reproduce cualquier cosa, te entienden canciones en inglés, te entiende nombres de canciones en español. No hay ningún problema con eso. Y con YouTube Music me parece que la integración es casi perfecta, ¿no? Y también, bueno, pues YouTube Music se ha actualizado muchísimo, ya te permite cargar tu propia biblioteca musical. Si tienes, por ejemplo, discos que no estén en las plataformas de streaming, bueno, pues ya puedes cargar. Y bueno, pues también aprovecho para que vayas después de terminar de escuchar este episodio, vayas a otros episodios, casi creo que fue por enero, donde hablé acerca del servicio de música de YouTube. Y bueno, pues mis impresiones también, porque a lo mejor muchos no les gusta Apple Music, no les gusta Spotify, y YouTube Music tiene esta ventaja de estar integrado evidentemente con YouTube, entonces tienes muchísimas más versiones de una misma canción. En el punto número 4, pues el control de tu casa. Si tienes una casa inteligente, si tienes luces, si tienes esta parte de la temperatura y cerraduras, de verdad que es muy rápido. Con la aplicación de Google Home puedes ajustar diferentes escenas. Con el asistente de Google, con el Google Home, puedes decirle ok Google, pon luz de recámara al 50% y disminuye la intensidad. O incluso en las rutinas, cuando le dices buenos días, en vez de que te encienda las luces al 100%, las va prendiendo a un 10 o un 20% para que no abras los ojos y estés con todo lampareado. Entonces eso me parece perfecto. Si tienes una casa inteligente, es muy rápido. Con Siri, yo a veces controlo la casa con Siri a través del Apple TV y se queda ahí como pensando 2 o 3 veces. Y con Google Home he notado la rapidez con la que hace las cosas. Y número 5, la parte de entretenimiento. Si tienes una cuenta de Netflix y tienes un Chromecast, creo que va bastante bien, porque con esa bocinita le puedes decir reproduce tal película, reproduce tal serie, recomiéndame una serie en Netflix, reproduce tal canción, reproduce una estación de radio, como te lo decía al principio. Eso es algo que a mí me fascinó, escuchar otra vez la radio tradicional, ¿no? Que le decía el nombre de la estación de radio, la reproduce, y no solamente las de México. Si te sabes la frecuencia o la estación, el nombre de la estación, la va a buscar y te la va a reproducir, lo cual me parece excelente. Entonces, como entretenimiento, como acompañante, como asistente de casa, de trabajo, de cocina, es muy bueno. Entonces las impresiones que me ha dejado es que son muy buenas. Es muy buena la inversión, no se me hace muy cara. Además, si logras conseguir una de estas ofertas que se han dado mucho, sobre todo con el Google Home, he visto constantemente ofertas tanto del Google Home Mini como del Google Home. Creo que estaría bien aprovecharlas. Yo te diría, si no estás muy seguro, haz lo que yo, adquiere el Google Home Mini, y si te enamoras, te gusta, bueno, ya a lo mejor te irás por otro Mini, o ya te irás por el Google Home en la versión normal, grande. Y claro que tiene sus detalles,
cómicos cuando le dices canta las mañanitas, por ejemplo, ¿no? Cuando estás en casa y es el cumpleaños de alguien, hoy, ok, Google, canta las mañanitas, y esta música le pone o te cuenta un chiste. Entonces, en ese sentido, creo que el asistente de Google ha sabido estar muy bien y haciéndole muy buena competencia a Alexa, que ya ese es otro tema. Y Siri sí se está quedando un poco rezagada. Me gustaría ver algo con respecto que Apple hiciera algo y pusiera como que la carne en el asador para poner a Siri a la altura de Google, del Google Assistant, ¿no? Pero bueno, en conclusión, el Google Home me parece una buena inversión, no es caro. Puedes probar en una de tus habitaciones, te va a gustar. A mí, en lo personal, ya se va convirtiendo en tu día a día. Te decía, hay una de mis rutinas favoritas es el de buenos días, porque le digo, ok Google, buenos días, y enciende la luz, me dice el pronóstico del clima para el día de hoy, la agenda, mis recordatorios, y me reproduce las noticias, porque lo puedes seleccionar que te reproduzca las noticias. Después de las noticias ya me reproduce música, lo cual para mí es excelente en lo que yo voy despertando y voy tomando conciencia del día, ¿no? Entonces me parece muy muy buena opción. Así que bueno, pues te recomiendo estas son las 5 razones por las que yo te recomiendo adquirir un Google Home. Si ya lo tienes o estás indeciso, todavía como que le estás dando vueltas y o quisieras como alguna comparativa, con muchísimo gusto puedes buscarme en las redes sociales y me encantaría ayudarte. Gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana. Recuerda que puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas digitales. También puedes convertirte en un sponsor de este podcast directamente en la aplicación de Anchor FM. Además, si escuchas el episodio en iTunes, puedes dejarme un comentario 5 estrellitas. Y si no te quita nada, puedes compartir el podcast para que otras personas también lo conozcan. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Emprendimiento. Situaciones de pareja. Salud. Relaciones personales. Dinero. Tenemos muchas historias que contar. Búscanos en Spotify, iTunes Podcast, Anchor FM y más plataformas. Podcast Café con Amigos.